Muy bien, estamos ahí en Hechos 4:31, dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Muy bien. Hasta ahí. El tema es, hermanos, para esto se debe temer a Dios. Para esto se debe temer a Dios. ¿Se recuerdan el mensaje del domingo pasado de que quién es nuestro mayor adversario, quién es nuestra más grande amenaza? ¿Se recuerdan, hermanos? ¿Sí? ¿Quién es Dios? Es el mayor enemigo del hombre. Y bueno, muchas veces no hemos meditado en esto, ¿no? Y eso nos ayuda también a ir conociendo tanto al Señor, su carácter. Y aunque se oiga algo raro, nuestros oídos oye como que ¿a poco de verdad Dios es nuestro enemigo? Yo espero que ustedes lo hayan meditado durante la semana, lo hayan tratado de asimilar, porque tenemos una mente tal vez donde siempre fue un mensaje, una creencia hacia Dios, de un Dios muy amigable, de un Dios muy un viejito barbudo, un viejito con canas blancas, como un Santa Claus que le trae regalos a todos los niños, y un Diosito que Él me concede todo lo que le pido, y yo le canto y Él me da todo lo que le pido en una canción, y un concepto como, vamos a ver de esta manera, de que yo creo en el Dios de la Biblia, pero del Nuevo Testamento, Jesús, lleno de amor, lleno de obras buenas, le da de comer a la gente pobre, le sana a Pedro la suegra, le da vida al muerto, aquel joven que estaba allá en el cajón, el único hijo de aquella viuda,
Y yo veo a Jesús como un Dios, o en representación de ese Dios invisible, pero Jesús, un Dios me encanta Jesús, cómo es, ¿verdad? Ese Dios maravilloso que trae vida la prostituta o esa ramera, y Jesús la aprecia tanto como nos quedamos admirados, ¿no? Aquella mujer samaritana también que no tenía marido, pero Jesús trata con ella y los hombres se quedan admirados diciendo, ¿por qué habla con una mujer samaritana y encima es una mujer que anda en pecado, ¿no? Le traen a la mujer adúltera, sorprendida en el mismo acto, semidesnuda, y Jesús la llena de amor. Tú dices, yo quiero ese Dios. Y cuando se nos habla del Dios del Antiguo Testamento que mató a niños bebés, mujeres, se podría decir mujeres indefensas, mató a ancianos, mató de todo, y tú dices, bueno, ¿con quién me quedo? ¿Me quedo con el Dios del Antiguo Testamento o me quedo con el Dios del Nuevo Testamento? Bueno, mucha gente juzga eso, de que ese Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor y de gracia y misericordia. Lo mencioné la semana pasada, hasta los homosexuales dicen, no, Jesús nos ama a todos tal cual somos. Luego por los predicadores que así les mandan el mensaje, que Jesucito te quiere bendecir, que Jesucito anda detrás de ti rogándote para que por favor lo aceptes. Y cuando se habla del Dios del Antiguo Testamento, los mismos hombres incrédulos y ateos se han encargado de mandar un mensaje a la sociedad, al mundo, diciendo ese Dios es un Dios perverso. Ni Satanás se ha atrevido a hacer tanto daño, tanta maldad, tanta mortandad. Pero cuando hablas del diluvio, ¿quién mató a todos los hombres? Fue Dios. ¿Quién destruyó a los de Sodoma y Gomorra? Fue Dios. ¿Quién mató a grandísima cantidad del mismo pueblo de Israel en el desierto? Cuando se rebelaron contra Dios y estaban adorando un ídolo, un becerro, y estaban haciendo como tipo pecado, orgías en ese baile, que cuando dijeron salgamos a jugar, no estaban haciendo algo sano, sino algo pecaminoso. ¿Y qué hizo Dios? Hizo una matanza increíble, ¿no? Y tú dices, pero es que Dios fue quien hizo eso. Dios fue quien hizo eso. Y eso nos muestra un ejemplo, una sombra de lo que acontecerá en el día del Señor, en el día del fin, cuando el Señor venga. El problema es que no conocemos tanto esos detalles acerca de Dios. No conocemos el otro lado de lo que se llama Dios es amor. No estamos tan familiarizados con el carácter de ese Dios, que la Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor. Cuando decimos fuego consumidor, creemos que es, Señor, manda el fuego, Señor, manda el fuego y avívame con tu fuego. Cantamos, pedimos fuego y no sabemos que en relación al fuego la Biblia habla de juicio. Y no conocemos a ese Dios, que no perdonó, la misma Biblia dice, ni a los ángeles, no los perdonó los ángeles. A Satanás, que estaba cerca de Dios, no los perdonó cuando ellos pecaron, cuando ellos se rebelaron. Dice que si no perdonó a los ángeles, mucho menos nos perdonará a nosotros tampoco. Si nosotros no nos convertimos al Señor, no nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados, si no recibimos la gracia de Dios a través de su Hijo en la cruz, nosotros no somos amigos de Dios, ni Dios es nuestro amigo. Dios es nuestro peor enemigo, nuestra peor amenaza. Y sin duda esto que está aconteciendo ahora aquí en la escritura que leímos, en el libro de los Hechos, no quiero hablar de esto, pero aquí es donde se empieza a exaltar, ¿no?, a Pedro en su forma de ser, en su carácter ya maduro. Pero lo que leímos empezó en que ellos estaban orando al Señor. Estaban orando al Señor Jesús, porque precisamente Pedro había predicado en el nombre de Jesús, y resulta que había habido sanidades, había visto milagros en la forma de que predicaba Pedro, y por esa razón fueron nuevamente por los sacerdotes, por los fariseos, fueron encarcelados, fueron retenidos, diciéndoles y amenazándoles que no predicaran en el nombre de Jesús. A lo cual ellos dijeron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Obedecer a Dios
antes que a los hombres. Y que vemos ahí que cuando ellos están orando, precisamente le están pidiendo al Señor que les dé de nuevo valentía, libertad para seguir predicando en el nombre de Jesús, cueste lo que cueste, con valentía, con osadía, y que mientras ellos estuvieran predicando el nombre de Jesús, hicieran milagros y sanidades. Esa era la oración que aconteció verso antes que leímos. Y en el versículo que leímos dice, cuando ellos terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Pareciera que el temblor está muy relacionado, ¿no?, con eventos acerca del temor de Dios, ¿no? ¿Se recuerdan el ejemplo que pusimos acerca del temor que el Señor les quería inducir al pueblo de Israel cuando se presentó en la montaña y humeaba y había un tremendo estruendo? El libro de Apocalipsis nos habla también acerca de la venida del Señor, que habrá un gran estruendo, un terremoto, el cual nunca ha habido. Y eso no nos habla de un terremoto literal, que la tierra se va a partir, que el continente se va a dividir. No, nos habla del espanto que habrá en el suceso al momento que el Señor Jesús venga. Porque cuando venga, todo ojo le verá, y los que estén en Cancún pecando, diciendo no pasa nada, Dios no existe, en ese momento cuando lo vean van a temblar, y van a decir verdaderamente Jesús sí existe. Pero va a haber un pavor, va a haber un terror, y eso es lo que habla Apocalipsis acerca de un gran terremoto. La idea, ¿no? Es la idea de que habrá un gran temor al ver que el Señor Jesús ha venido, y la razón que ha venido es para ejecutar sus juicios. Por eso ellos dicen a los montes caer sobre nosotros y a las piedras que los destruyan, que los maten, pero no podrán. Así que vemos aquí que sin duda este acontecimiento que leímos de esta historia que se narró, de que tenía todo en común, había una iglesia con temor de Dios, la iglesia primitiva crece en una forma tan maravillosa que tú ves que es una conversión genuina. Los hombres tienen una entrega a Dios con valentía, con integridad, pero también vemos que hay sucesos en un principio que son cosas como para dañar a la iglesia. De hecho, lo que hemos estado aprendiendo en los estudios, que Satanás ha descendido con gran ira contra los moradores de la tierra, incluyendo a la iglesia, para perseguirla, para obstruir que el evangelio crezca, que los hombres se conviertan a Dios, y va a tratar de meter a la iglesia doctrinas falsas, cosas indebidas, y que el hombre no se dé cuenta de que están sucediendo estas cosas dentro de la iglesia. Que vemos aquí que en este evento un hombre está participando de donar, hacer una donación. Ha venido a su casa y la trae, esa parte que él escogió, no todo lo que fue lo de la venta de la casa, y trae una parte. Y este es el mal que sucedió ahí. Es un mal que está ahí para dañar a la iglesia. No lo hizo sanamente. Así es que sin duda este es un acto de un recordatorio para Pedro, para los apóstoles, para la iglesia primitiva y para todos nosotros, de a quién se debe de temer. Este acontecimiento que están viviendo ahí, de que un hombre cae muerto, de que una mujer cae muerta, es para recordarnos lo que Jesús les dijo en esa enseñanza: no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Por qué les dijo eso Jesús? Les estaba diciendo, irán ustedes delante de gobernantes, tanto religiosos como políticos. Pero no les temáis, no tengan temor cuando estén delante de ellos. ¿Sí? Porque en ese momento se os dará palabra que debéis de decir. Todo el conocimiento que ya tienen, todo lo que han visto acerca de las cosas que Jesús hizo y habló, ustedes en ese momento tendrán palabras que hablar y que decir. Pero no les tengan temor, más bien les enseño a quién se debe temer. Dice, porque ellos pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y este es un recordatorio sin duda del acontecimiento visible de este primer acto de juicio delante de sus ojos, de los apóstoles, de la iglesia primitiva. Y es un mensaje hasta acá, hasta nosotros, para que aprendamos por qué y para qué o por esto se debe temer a Dios. Porque Dios, hermanos, de Dios no se puede burlar. Nadie puede burlar a Dios. Nadie puede tomar en poco el nombre de Dios. Así que sin duda este es un evento
que nos está mostrando algo que es importante para nosotros, para que el temor del Señor esté en nuestras vidas, esté en nuestros corazones. Ahora, déjenme explicar un poquito acerca del temor de Dios. Quiero introducir esto para que aprendamos un poco más claro cómo se debe temer al Señor o qué es el temor al Señor. Según la Biblia, el temor del Señor es darle a nuestro Dios o a tu Dios tu lealtad sin igual. De eso se trata el temor a Dios, ser leal a Dios sin igual. Ahora Israel, mire lo que dice. Ahora Israel, ¿qué exige de ti el Señor tu Dios? Solo exige que temas al Señor tu Dios y que vivas de una manera que le agrade, que lo ames y que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lealtad, una lealtad sin igual. Esto es lo que Dios demanda cuando dice que esté el temor de Él sobre nosotros. Según Deuteronomio 10:12 es lo que dice ahí, que esto es lo que exige el Señor nuestro Dios, que le sirvamos, que vivamos de una manera para agradarle, que lo amemos con todo el corazón y con todas las emociones. Cuando dice alma, todas las emociones. Proverbios 1:7 lo que nos dice acerca del temor, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Sí? Si lo puede decir de otra manera, es la verdadera sabiduría. Temer al Señor se trata de sabiduría. Adorar al Señor, respetar al Señor, servirle al Señor, guardarse, vivir, esa es la verdadera sabiduría. ¿Sí? El principio de la sabiduría, cuando alguien diga yo ya empiezo a ser sabio, es que entonces se va a manifestar que hay reverencia a Dios, que hay temor de Dios, que hay un respeto sumo para serle leal al Señor. Y esa es una verdadera sabiduría. Dice, apártese del mal, y apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Sí, en otra versión dice, y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría. Temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento, o eso es inteligencia, o eso es seriedad, o eso es prudencia. ¿Sí? Apartarse del mal, eso es un discernimiento. Fíjate, la Biblia nos enseña que tenemos que tener mucho discernimiento, ¿no? Y a veces nosotros estamos por ahí divagando en un mundo espiritualoide. Yo quiero tener ese discernimiento de cada predicador, cada hermano, cada persona que llega a la iglesia. Yo quiero ver más allá de lo que se mira en su ropa, en sus actos. Y cuando la Biblia nos está llamando que el discernimiento es para apartarse del mal. Pues tiene sentido, ¿no? El que no se aparta del mal, él sigue en su mundo, en su vicio, en su maldad. Ni se da cuenta que está en lo malo, piensa que es correcto, no tiene discernimiento. Ve que sencillo es poder entender ahora más la Escritura cuando nos habla de discernimiento. Yo no digo que tengamos discernimiento también para ver cuando un predicador habla de la Biblia y nos está enseñando algo incorrecto. Claro que también es para eso el discernimiento. Pero algo tan palpable es que el hombre que tiene un verdadero discernimiento se da cuenta de que cuando está en lo incorrecto, bueno, no es apropiado para estar ahí. Y por eso no se queda ahí, por eso se aparta del mal, porque tiene un verdadero discernimiento, tiene prudencia, tiene seriedad, tiene inteligencia. ¿Cierto, hermanos? Ahora, ¿a quién se debe? Quien teme al Señor es sabio, y quien se aparta del mal entonces es inteligente, en un resumen, hermanos. El principio de la sabiduría, que es el temor al Señor. Entonces, quien teme al Señor tiene sabiduría. ¿Por qué temes al Señor? Porque ya tienes sabiduría, hermano. Si no tienes sabiduría, eres una persona que pues no conoce a Dios y no tienes sabiduría en ti. Todavía eres inmaduro, eres una persona con falta de intelecto del conocimiento de Dios. Mucha ignorancia, en otras palabras. ¿Sí? Igual, el que se aparta del mal es una persona prudente,
es una persona inteligente el que se aparta del mal. Así es que, ¿qué es, hermano, por otro lado? ¿Qué sería no tener prudencia? ¿O qué no tener inteligencia? ¿Qué no tener seriedad? ¿Qué sería por otro lado? Sería un precipitado, sería un insensato, sería un indiscreto, un temerario, peligroso, irresponsable, descuidado, negligente, necio, irreflexivo. O sea, que no piensa, solamente actúa así como vienen las cosas, irreflexivo, no está pensando si lo que va a hacer está correcto o no. Es atrevido. Ahora déjeme aclarar, el temor del Señor no es similar al miedo que podíamos experimentar ante el peligro o ante el daño que algo nos puede causar ese peligro. De otra manera, por ejemplo, el temor que tenemos a algo, por ejemplo, yo tengo temor a enfermarme. Digamos, ¿qué siento? Siento un temor o un peligro. Vamos a suponer que tengo un temor a tener un accidente. Tengo un temor de ese peligro. Tengo un temor de cosas. No sé, cuando hay un terremoto, ¿verdad que tenemos temor? Se viene un temor así. Tengo temor al terremoto. Tengo temor a los vientos recios. Tengo temor a algo. Pero el temor de Dios no es similar a ese tipo de temor o a ese tipo de miedo. No es un temor paralizante que nos deja así como shock y nos deja, no sé, inhabilitados. Más bien es un temor, es un profundo respeto y asombro por la majestad y la santidad y la autoridad de Dios. En otras palabras, eres un admirador tremendo acerca de Dios. Tú admiras desde la creación de Dios, mira los cielos, te quedas impactado pero admirado al mismo tiempo. Y eso que tú haces en ese momento es algo que la Biblia nos quiere dar a entender, que eso es temor de Dios. Reconoces que las cosas fueron hechas por Él, Dios hizo todo lo que hay en el universo, admiras la grandeza de Dios, admiras la majestad de Dios, admiras su santidad, admiras su poder, admiras todo de Dios. Admiras su justicia, ¿cierto? Admiras la justicia de Dios cuando dices, Dios ha ejecutado juicios en la antigüedad. Y yo entiendo que por su grandeza, por su santidad, Dios lo hizo. Que destruyó Nínive después de que pasaron los años. ¿Por qué la destruyó si ya la había perdonado? Bueno, porque la gente volvió a rebelarse contra Dios. Ya no esa generación, pero años después. Que destruyó a todos aquellos en el tiempo de Noé. ¿Por qué lo destruyó Dios? Yo lo entiendo, porque es la justicia de Dios. Y yo comprendo así lo que es la majestad de Dios, lo que es la autoridad de Dios. Y entonces, al admirarle todos sus hechos, al admirarle todo lo que Él ha hecho, yo le estoy teniendo temor a Dios. Más o menos algo similar como se recuerdan cuando el pueblo de Israel iba a entrar a conquistar la primera conquista, ¿no? Que fue Jericó. ¿Se recuerdan que había una mujer ahí, ramera? Sí. Esta mujer que tenía un conocimiento de esas acciones de Dios. Y todo el pueblo estaba en sí muerto de miedo. Decían, estamos vencidos, pero no fueron capaces de reconocer a Dios. Tenían temor, sí tenían temor, pero era un miedo que los dejó paralizados, pasmados. Mientras que esta mujer mostró un acto de temor a Dios por admiración. Y tuvo fe en ese Dios de los israelitas que venía haciendo juicio y que venía trayendo a un pueblo para mostrar su grandeza y su poder. Y esta mujer luego, por eso queda añadida al pueblo de Dios y en la genealogía de Jesús, mostrándonos así como es un verdadero temor hacia Dios. El admirar las maravillas de Dios. El reconocer que cuando Dios hace algo, estar en comunión con Él, entendiendo que lo que Él hizo es perfecto y no hay ninguna tacha ni error. Miren, hermanos, a veces cuando nosotros no entendemos, hasta nosotros mismos estamos a veces tentando a Dios.
tentando a Dios porque no accedemos a que lo que esté sucediendo a nuestro alrededor estemos en común acuerdo con Dios. Queremos que sea diferente, queremos que suceda como nosotros queremos, o queremos tomar nuestras decisiones y querer hacer lo contrario a lo que Dios quiere hacer o está haciendo. Y segundo, tenemos que nosotros entrar en un profundo conocimiento de Dios para comprender que lo que sucede a nuestro alrededor, Dios está participando, y así vivir en el temor de Dios para no estar tentando al Señor, para no estar blasfemando contra Dios. Ahora, vimos ahí entonces que esto es reconocer a Dios en toda su plenitud, que Él es el Creador, que venimos de Dios, que nos hizo. Ahora, por eso el Señor nos manda a buscar la inteligencia, ¿cierto? ¿Cuántas veces el libro de los Salmos o Proverbios nos están incitando a abrazar la inteligencia, a abrazarnos de la sabiduría, a buscar la sabiduría, pedir sabiduría más bien, ¿cierto? Santiago es lo que nos dijo, que pidamos sabiduría. Si alguien padece de sabiduría, demándela al Señor, el cual será amplio y bondadoso en darnos y sin reproche. Ahora, y no como una opción, hermano, esto no debemos ver lo que es buscar la inteligencia, buscar la sabiduría, no es como una opción, sino que es parte de nuestra vida. Es parte de lo que necesitamos, de todas nuestras prioridades, esto es parte de lo que necesitamos. Porque sin sabiduría no tenemos temor de Dios. Sin inteligencia tampoco nos apartamos del mal, estamos así como necios y cegados, estamos endurecidos, somos aquellos que no reflexionamos, que hacemos caso omiso a lo que nos esté sucediendo. Miren, Salmo 32, verso 9 dice, no sean como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, o que no entienden nada. Sin entendimiento dice, a los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. Miren lo que es estar sin sabiduría y sin inteligencia. Dios no quiere que estemos en esa vida de una pobreza extrema de intelecto, de falta de conocimiento de Dios, de falta de ejercer nuestra capacidad de escoger lo que debe ser correcto y no lo que nada más se nos presente en nuestra vida. Que no seamos como este animal que tiene que ser movido, que tiene que ser obligado a que venga a su amo por medio de este freno, por medio de esta rienda, ¿no? En Isaías también, capítulo 1, verso 2 en adelante, ahí nos va a hablar que esto es falta de temor de Dios. Isaías, capítulo 1, y verso 2. Dice, oye el cielo y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Cría hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Miren lo que es la falta de conocimiento. Las consecuencias, hermanos, son duras. Hay gente que dice, yo prefiero no conocer de Dios porque creen que conociendo más de Dios se van a condenar. Eso es terrible, hermano, de verdad, la ignorancia. Es algo que no podemos
tolerar en nuestras vidas, sino que, hermanos, debemos buscar en la sabiduría, porque si no, por falta de esto hay consecuencias. En Éxodo capítulo 20, verso 18 también nos habla ahí. A ver, déjeme ver, Éxodo. Verso 18, Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo, el pueblo temblaron. Y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. Note que hay dos palabras acerca del temor. Primero dice: no tengan miedo, pero sí habla luego de un temor, el temor de Dios. Nuestro temor terrenal o emocional, no sé cómo pueda decirlo, hacia ciertas catástrofes y eventos que pasen en la naturaleza, de alguna manera son, hermano, es inevitable, ¿no? Pero no nos habla acerca de ese temor para compararlo, para temer a Dios. ¿Se entiende? No. Incluso cuando la Biblia dice que el Señor convive de cerca con el humilde, con el que tiembla ante su palabra, no está diciendo que está así. Literalmente alguien está oyendo una predicación y está así temblando como una gelatina. No, está diciendo más bien que es un hombre que entiende la palabra del Señor, que obedece la palabra del Señor, que presta atención a Dios, que no lo ignora a Dios. Por eso lo que vemos aquí es que el pueblo está experimentando un temor, en un principio un temor que no es correcto, sino el que debe de tener es aquel que Dios le quiere imponer, un temor de, hermanos, dejar el pecado, apartarse del mal y poner en práctica la palabra del Señor. Reconocer a Dios como el soberano, reconocer que es Dios quien tiene en control todas las cosas. ¿Por qué lo está haciendo aquí el Señor? Porque en todo el caminar del pueblo de Israel, cuando va camino a la tierra prometida, están tentando al Señor. Desde recordando los ajos, lo que comían en Egipto, diciendo que comemos solamente lo mismo. ¿Acaso podrá Dios darnos agua? ¿Acaso Dios podrá darnos carne? Y todo este tiempo, a pesar de que experimentaron unos milagros únicos, no llegan a tener la madurez y la observación para darle a Dios la gloria y la honra por todos los atributos que el Señor ha mostrado, no solamente de compasión y de amor hacia ellos, quitarles el yugo de esclavitud, pero los eventos que el Señor hizo desde las 10 plagas, el mar abierto, la columna de fuego, la nube dándoles protección del sol, calor en la noche por medio de la columna de fuego. Están en un desierto donde Dios les está proveyendo todo: comida, agua, la ropa no se rompe, los zapatos no se envejecen. Bueno, ¿qué más faltaría que Dios hiciera? Están sanos, no están enfermos. ¿Qué más necesitarían para poder lograr entender toda aquella generación y decir verdaderamente Dios es soberano? Verdaderamente nosotros tememos a Dios porque vemos todas las maravillas de Dios, vemos toda la grandeza de Dios, su poder de Dios es infinito. Pero no lograron entender esto, y por esta razón el Señor les va a dar leyes, va a escribir mandamientos, pero los entrevista como para que tratar de inducir el temor, para que así el hombre pueda observar a Dios, pueda ver que Dios es más grande que todo lo demás que pueda suceder en este mundo. Es más grande Dios que todos nuestros problemas. Pero a veces nuestros problemas, nuestras pruebas, nosotros tentamos a Dios.
Ellos entendieron, por tanto miedo que tuvieron, dijeron a Moisés, mejor habla tú con Dios y nosotros no. Porque si nosotros le escuchamos, vamos a morir. Verso 20, Moisés le respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. El temor de Dios es tan necesario en nuestra vida que es la fuerza para no hacernos pecar. Es una fuerza que va a venir como, a ver, no quiero decirlo de una forma espiritualoide, así. Que diga, wow, yo solo con el temor, yo no voy a pecar contra Dios así nada más naturalmente. No, claro que vas a luchar contra el pecado. Pero el hombre sin temor, como dice Romanos capítulo 3, verso 18, no estoy mal. No hay temor delante de sus ojos, hablando del hombre corrompido, del hombre que da rienda suelta a su vida de maldad y de pecaminosidad. Dice, no hay temor delante de sus ojos, no hay temor. En cambio, el hombre que vive en temor, ese temor es como una fuerza en su interior que lo ayuda, que lo fortalece para no pecar contra Dios. No es que se vuelve otro Dios, no es que se vuelve un santo que nunca peca, pero el temor del Señor nos da la capacidad de apartarnos del mal y vivir para agradar a Dios, vivir para la gloria de Dios. Sin temor, el hombre se desenfrena, sin temor de Dios el hombre vive como sin Dios. Y vemos la vida como es de los hombres sin Dios. No hay rienda, no hay algo que le detenga. Así es que ¿para qué se les presentó Dios? Para inducirles su temor, para no pecar, le dice Moisés a los hombres, para que no pequéis. Verso 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Qué vemos aquí? El pueblo estaba a lo lejos. ¿Se recuerdan del estudio que estamos llevando de Marcos? ¿Dónde estaba Pedro cuando llevaron al Señor Jesús? Cuando lo apresaron. ¿Dónde estaba Pedro calentándose con los alguaciles? Todos los discípulos salieron corriendo, se escondieron, tenían miedo. ¿Y Pedro dónde estaba? Aquel que había dicho, Señor, yo doy mi vida, sacó la espada, le cortó la oreja. ¿Dónde estaba Pedro? Dice que estaba calentándose del frío. Estaba en un lugar equivocado, no estaba con los hermanos. No estaba en el lugar apropiado, estaba en un lugar inapropiado. Dice que estaba calentándose porque tenía frío. Eso es una muestra de inmadurez, como un creyente. Es una muestra de todavía, hermanos, no solidez, ni de firmeza. Y dice la Biblia que Pedro seguía al Señor Jesús de lejos. De lejos. Eso es falta de comunión, falta de integridad. Está buscando el calor porque no está bien sólido. Y seguía a Jesús de lejos. Y es lo que vamos viendo aquí en esto, que el pueblo estaba de lejos, mientras que Moisés estaba de cerca con Dios, cara a cara con Dios. Dice aquí lo que Dios nos muestra, que al estar en su temor, hay comunión con Dios, estamos cerca de Dios, no andamos de lejos siguiendo al Señor. No andamos calentándonos ni buscando calor de este mundo, porque estamos cerca de Dios, tenemos comunión con Dios. Y ahí es donde viene la integridad, donde, hermanos, se mira el temor de Dios, porque hay una cercanía y su temor nos hace no estar cometiendo pecado continuo. Muy bien, verso 19. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde los cielos con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Os haréis. ¿Ve? ¿Qué sucedió más adelante en el desierto? Construyeron su becerrito de oro.
Y Dios diciéndole que no lo hicieran. Pero esa es la falta de temor, esa es la falta de comunión con Dios, estar siguiendo de lejos, de lejos. Pero bueno, vemos entonces que Dios nos quiere inducir a un temor reverente, un temor de su conocimiento, a un temor de reconocer tanto una virtud de Dios como otra virtud de Dios, todas las virtudes de Dios. Romanos capítulo 6, verso 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece el Señor y aún las 7 aborrece su alma. Número 1, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Y aquí es donde volvemos a lo que empezamos leyendo. En el libro de los Hechos, ¿qué era lo que estaba aconteciendo, hermano? No era una simple mentira lo que cometió tanto Zafira como Ananías. No es una simple mentira. Yo no quiero que usted vea, mira, diga, oh, de verdad Dios ejecutó un juicio porque la Biblia dice que mentir es pecado, que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Bueno, podríamos ir por ese juicio y diríamos, es aprobado. ¿Por qué? Porque mintió. ¿Sí o no mintió? Se le preguntó, en tanto vendiste la heredad. Pedro le dice, era tuya. Tú tenías el derecho de, cuando lo tenías en tu mano, agarrar la parte que quisieras y reportar solamente diciendo la verdad. Mira, yo agarré tanto y voy a donar tanto. Pero todo con sinceridad, todo diciendo la verdad, y no hubiera pasado nada. Dice, pero tú has mentido. Y yo quisiera decir esta palabra como has mentido. No es que le mintió a Dios, en realidad Dios conoce todo, sino que has querido burlarte de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque habemos creyentes, habemos gente que a veces cuando hacemos algo como para Dios, queremos lucirnos, queremos que la gente vea, yo traigo algo porque quiero que la gente note. Y ese corazón malvado está sembrando discordia. ¿Por qué? Porque yo no estoy dando un mensaje de amor, no estoy dando un mensaje de lealtad a Dios, más bien estoy dando un mensaje de lucirme. ¿Y qué sucede? Otro puede imitarme a mí también. Y eso es lo que Dios nos está enseñando en el juicio que ha ejecutado. Que no quiere, está mostrando que aunque sabemos bien que la Biblia dice que debemos dejar crecer la cizaña juntamente con el trigo, pero Dios nos está mostrando un ejemplo de lo que será al final. Que será apartado el trigo de la cizaña. Que vemos aquí una cizaña metiéndose dentro de la iglesia, que está viviendo con todo el temor, toda la reverencia a Dios, todo el conocimiento es de agradar a Dios. Pero viene alguien con cizaña, y de esta escritura que leí de Proverbios, dice, hermanos, que de las cosas que Dios abomina, de las cosas que Dios aborrece o odia, es aquel que siembra discordia entre los hermanos. Hermano, esto es peligroso. A veces mentir no lo tomamos como un grado tan alto de pecado y se nos hace fácil mentir. A veces nos enseñamos a mentir tanto que ya ni nos cuesta mentir. Pero aquí en esta ocasión, hermano, no solamente mentir, este hombre está sembrando una mala cizaña a la iglesia. Y por eso Dios lo corta para que recuerden a quién se debe temer. ¿A quién se debe temer? Mire, según la Biblia, la discordia es la oposición o desavenencia entre personas, que puede ser causa de la soberbia, la vanagloria, la envidia. Es lo que le decían, a veces queremos hacer cosas, dizque como para Dios, pero es para nuestra vanagloria, para nuestro propio ego, para nuestra propia envidia, o por envidia. Sí, usted vio que Bernabé, llamado hijo de consolación, ¿no? ¿Qué hizo? Él vendió una heredad y la trajo a los pies de los apóstoles. No hay ningún problema. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo de todo corazón.
Hijo de consolación, oh, que viene el hijo de consolación. Sí, yo estaba necesitado. No tenía ni para comer, pero este hijo de consolación un día vendió su tierra, vendió su casa, no sé qué vendió. Y todo eso que trajo me ha servido. Nos ha servido a los hermanos. Pero otro, viéndolo hacer lo mismo, ¿qué hizo? Quiso hacer algo similar. Pues yo también voy a quedar bien. Voy a quedar bien allá contra los hermanos, entre los apóstoles. Yo quiero que ellos me anoten en la lista de los miembros más privilegiados, etcétera. Yo quiero estar ahí o tengo envidia. Porque ¿cómo es que a Bernabé le llamaron hijo de consolación? Seguramente a mí me van a decir hijo del príncipe, un príncipe. No sé cómo vayan a decir, pero yo tengo que participar. Y era por envidia y por maldad, por discordia, sembrando discordia entre los hermanos. A veces es repetitivo eso en las iglesias, ¿no? Y se mira muy común. Entre quién quiere agradar más al pastor. Ya no hubo por ahí quien le festejó el cumpleaños y dice, el próximo año me toca a mí, dice el otro. No, pero yo le regalé al pastor un reloj de $500. Y el otro dice, yo le voy a comprar, no sé, una cadena de oro de $1,000. Otro dice, no, yo le voy a regalar un auto nuevo del año. Y se mira la competencia, ¿no? Entre envidias y también vanaglorias. Yo quiero quedar bien para que yo cuando llegue se me respeta. Yo soy acá. Eso es discordia. Eso es discordia. La discordia destruye. Destruye. Es que vemos entonces, también en el contexto, miren, de que leímos de Proverbios 6, el verso 14, dice, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente. Será quebrantado y no habrá remedio. De esas cosas que abomina el Señor, vinieron y se presentaron aquí en la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que dice el Señor en el contexto de lo que Él abomina? Que este hombre, este personaje, ya sea mujer o hombre, anda pensando en el mal todo el tiempo. Está lleno de envidias, está lleno de vanagloria, está lleno de orgullo, de altanería, de soberbia. ¿Sí? Pero mire lo que es el vivir en ese estado. Dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente. Así le vino su calamidad a él. Mejor ni hubiera vendido la casa a Ananías, ni hubiera querido lucirse. Hubiera seguido así. ¿Quién les obligó a darle? A donar. ¿Quién le obligó? Y así nosotros tenemos que aprender a dar de corazón lo que damos, hermanos. Lo que damos, no solo no con tacañidez, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama. Es lo que dice la Escritura, ¿no? ¿O cómo dice? ¿Dios ama o Dios bendice? A ver, dígame. ¿Ah? Ama al dador alegre. ¿Qué significaría lo contrario? Dios está enojado con el que da tacañamente. O sea, con no da la alegría, ¿no? Dios está enojado con el que da tacañamente. ¿Por qué? Porque dice, no, esto me podía haber servido para lo otro. Ay, esto era para mi lonche mañana, era para esto, era para lo otro. Y me estoy desacompletando. ¿Entiendes? Pero Dios ama al dador alegre, que es capaz de despojarse y dice, de a 100, no pasa nada. Y no me estás tentando, Satanás. No, es mi corazón hecho de carne. Es mi corazón amoroso a mi Dios. Y sin lucirme, sin necesidad de que alguien me tenga que exaltar. No. Solamente entre el Señor y yo. Pero eso sí, mi corazón se ha vuelto un corazón de carne. Como el Señor dijo que lo iba a cambiar. No me duele. Al contrario, me da gusto que puedo hacerlo. Por eso después me viene entrado dar y que recibir. Cuando no tienes, quisieras, pero no lo haces porque no puedes. Pero cuando puedes y lo das, ahí está el complacerte. Oh, qué feliz me siento de haberlo dado. ¿Se entiende? El dar, hermano, debe de producir alegría. Sin embargo, hay quienes son tan tacaños que no les produce alegría dar. Les produce todavía tristeza, dolor. Por eso nadie dé por tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Bueno, volviendo ahí, entonces, ¿qué vemos? Que la calamidad de esta pareja
Vino de repente, súbitamente, y fueron quebrantados y no hubo remedio. No hubo remedio. Ese es el ejemplo que nos deja ahí la historia que vimos de Ananías y su mujer. En Proverbios capítulo 17 y 14 ese era el contexto. Ahora, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Fíjese lo que dice ahí. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. ¿Qué le quiere decir eso, ese verso? ¿Qué le quiere decir? A ver, más o menos tiene idea. El que comienza la discordia es como el que suelta las aguas. A ver, descífralo esa palabra. Es una forma de adivinar lo que está diciendo. Vamos a suponer, pues usted tiene 3 niños en su casa, ¿verdad? Y de repente su niño viene y le agarra dinero de su bolso. Vamos a suponer el niño mayor, es el más listo, el más atrevido, y viene y le agarra dinero de su bolso y usted se da cuenta. ¿Sabes qué? Está diciendo, tú estás soltando las aguas para que los otros vuelvan a repetir lo mismo que tú. Y como eso no va a suceder, venga para acá. Inmediatamente ejecutas ese orden. Es lo que nos está diciendo el proverbio aquí. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. ¿Sí? Se deja ese mal ahí y al rato hay más hermanitos participando en lo mismo, ¿no? Al rato venía otro, sí, yo también vendí mi casa, yo también quiero que se me honre acá. A ver, ¿en cuánto vendiste la heredad? En tanto. ¿De verdad? Sí, lo vendí tanto. Ok, se hizo un mundo de mentirosos, se hizo un mundo de vanagloriosos, un mundo de... Y Dios no quiere eso en su iglesia. Él viene por eso, dicen, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero si nos va a encontrar lleno de vanagloria, lleno de envidia, lleno de soberbia, bueno, simplemente no somos la iglesia. Por eso Dios nos muestra que de un momento corta de raíz, y aunque sé que es una sombra para lo que ha de venir en el día que el Señor venga, por eso va a apartar en aquel día. Yo sé que hoy tenemos la escritura que dice que dejar crecer juntamente con el trigo la cizaña. Nadie somos aquí para juzgar quién es cizaña, ni yo te digo tú eres cizaña, ni tú a mí. Pero sin embargo vemos un ejemplo, este ejemplo que nos debe dar conocimiento, esto, de que lo que hagamos, hermanos, debe glorificar a Dios. Y si no, mejor no hagamos nada, porque si es para nuestra gloria, es como traernos enemistad con Dios. Es como traernos, hermano, la ira de Dios. Suena feo, suena raro, pero estoy hablando de ese temor reverente a Dios. Queremos hacer las cosas, hagámoslo como para el Señor. Incluso cuando trabajamos para alguien, si ofrecemos un servicio, ofrecemos un trabajo, pero lo que hacemos, la misma escritura dice a los que son obreros o esclavos, decía en aquel tiempo, todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor y no para ustedes. Así es que el que comienza la discordia arruina la iglesia, está soltando las aguas, está preveyendo para que otros sigan ese mal estilo, ese mal carácter. En Apocalipsis capítulo 22, verso 14, dice ahí, hermanos, que por eso se debe temer al Señor. Vaya conmigo ahí. Miren lo que dice el verso 14 en adelante, 14 y 15. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al libro de la vida, o al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. Aquí esto de lavar sus ropas, hermanos, es de ser convertido al Señor, de que ya el Señor Jesús nos perdonó por su sangre, nosotros lo hemos recibido en fe y todo. Eso significa lavar nuestras ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Verso 15, mas los perros estarán fuera. ¿Qué son los perros? Aquí no son los perros como mencionaban los judíos a los gentiles, como una forma despreciable, pero perros Jesús le llama aquí a los que están en una falsa religión, una falsa práctica de una religión. Se recuerda que Jesús hablaba en el Salmo, líbrame de los perros, hablaba de eso, líbrame de la falsa religión.
porque me han rodeado perros, me han rodeado, líbrame de los perros, al lado de los falsos religiosos, una falsa. Y esto, hermanos, de este hombre Ananías, esto es una falsa religión, está metiendo a la iglesia, está metiendo discordia, es pecado, algo que Dios aborrece. Él está viviendo una vida falsa y religiosa. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Simón el mago venía con lo suyo también. Y bueno, tentando a los discípulos les ofrece dinero. A lo cual ellos inmediatamente despreciaron y lo enjuiciaron. Dijeron, arrepiéntete de este tu mal que has pensado. Porque vemos que en amargura de corazón te encuentras. Hiel de amargura. Es una falsa religión, hermano. Incluso con que se bautice, eso es, hermano, pero la gente toma un poco el bautismo y todo eso, hermano, pero todo esto es tan importante y profundo. Es horrible vivir una vida religiosa falsa. Es malísimo. No sé si te hace más enemigo de Dios que estar allá en el mundo, estar aquí participando en una religiosidad falsa. ¿Entiendes? Porque estás dentro de lo que es la obra de Dios, dentro de lo que es la iglesia de Dios y tratando de afectar al Hijo de Dios por tu forma de ser mala. Puede ser desde un predicador con mala forma de dar el mensaje bíblico y perjudicarte, porque no te lleva a la salvación, te lleva al infierno por sus mensajes erróneos. Pero puede ser que sea un oyente, otro hermano que también tiene esa idea de que lo que hace, a su parecer es bueno, pero lo está haciendo algo falso, religioso, como hablaba en contexto de vanagloria, de envidia y todas estas cosas que estamos aprendiendo aquí, que son de las cosas que Dios aborrece y que solamente tenemos que andar en temor para salir de eso. Si no tenemos temor de Dios, bueno, somos vanagloriosos, somos necios, somos gente sin entendimiento. El Apocalipsis nos está diciendo, mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. La mentira es más que decir una mentira, hermanos. La mentira en su seno concibe algo mucho más grave. No se miente nada más por mentir, hermano. No se miente nada más por mentir. Hay mentira a veces, hermano, que uno la utiliza para salvar a una persona, ¿cierto? Tú puedes salvarme a mí, que ahorita digo, llegó la migración, está aquí fulano tal, y yo me encierro, no hay nadie. Usted dice, no hay nadie, me salvó, ¿cierto? Así salvó a Sara, a Abraham, ¿no? Mintiendo, diciendo, es mi hermano, algo así, ¿no? Y lo salvó. Y Dios no está diciendo, este mentiroso de Abraham se va a ir al infierno, ¿sí o no? Pero cuando mentimos, es como, un ejemplo, ¿no? Una pareja dice, oye, te encontré una foto y unos mensajes de una mujer. ¿Hay algo entre tú y ella? Porque se mira que eso es algo como que tienes que ver. No, te lo juro por mi madre, te lo juro por mis hijos, pues te lo juro por lo que más amo, que eres tú. No tengo nada que ver. Esa mentira, hermano, lleva una profundidad de maldad. Es que no simplemente habla de los que aman y hacen mentira, como una mentira que nada más es así, mentir por mentir, sino que en realidad dentro del corazón hay mucha maldad cuando se trata de esa mentira. ¿Me entienden? Y ahí es donde tenemos que aprender a conocer el temor de Dios para que entre en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quería hacer Dios con el pueblo de Israel? Que tuvieran su temor, no nuestro temor. No un temor de que, ese temor que yo tengo a cosas aquí en el mundo, ese mismo temor voy a tener para con Dios. No, Dios no me está diciendo que yo me espante de Él. No me está diciendo que tiemble literalmente y me quede yo así desvanecido. No, me está diciendo que su temor que me lleva a aborrecer al pecado, su temor me lleva a yo apartarme del mal, su temor me lleva a amar lo que Él ama y a vivir para agradar al Señor. Eso es su temor. Su temor es sano, su temor es bueno. Su temor es
algo que todo cristiano necesita tener. Es parte de lo que deben ser nuestras prioridades, la sabiduría para tener temor a Dios y la inteligencia para apartarnos del mal. Lamentablemente muchos hoy en día viven como Ananías y Zafira, tanto en falsas religiones, apartados de Dios en el mundo, y no tienen el temor de Dios. Romanos 3:18 es lo que dice: no hay temor delante de sus ojos. Por eso viven, hermanos, como un animal irracional. No conocen la voluntad del Señor. Muy bien. Terminamos ahí. Vamos a darle gracias al Señor. Y veamos, hermanos, este primer juicio que es ejecutado en la iglesia primitiva, que a pesar de que vemos una iglesia entregada al Señor completamente, con todo el amor, con todo ese corazón al Señor Jesús, sin embargo vemos cómo desde el principio vemos que la maldad entra ahí a la iglesia, que sin duda Satanás está encargado de traer eso a la iglesia, turbación, que el hombre peque, que se aparte de Dios, que no conozca a Dios, que no se predique el Evangelio, ¿sí? Pero vemos ahí que Dios actuó inmediatamente trayendo juicio, porque para mí este hombre se estaba queriendo lucir cuando dio esa cantidad de dinero. Hubo esa maldad dentro de ellos. No lo hicieron por decir: yo voy a agradar a mi Dios ayudando a los hermanos que están pasando escasez, porque creo que esa era la motivación, ¿no? De traer lo que tenían vendiendo para cubrir esas necesidades que había en la colonia entre los hermanos nuevos convertidos, y no había nada más que unidad, igualdad, un mismo corazón. Pero ellos no lo hicieron por eso, ellos lo hicieron por otras razones que eran contrarias, eran perversas, eran malas, pero ellos sí querían sembrar un mal a la iglesia, una discordia en la iglesia entre los hermanos. Lo cual, imagínense esa lección para Pedro, imagínense esa tremenda lección. Ellos oyeron a Jesús a quién se debía de temer. Y vemos ese ejemplo para decir: comportémonos, que Dios es Dios también de juicios, Dios de justicia. Entonces, no nos podemos burlar de Dios, no podemos decir Dios no ve, Dios no oye o Dios no escucha. Usted sabe, ha habido hombres que se han burlado, que han sido algo contemporáneo con nosotros, que se burlaron de Jesús, unos artistas famosos que dijeron: el Evangelio se va a morir, Jesús no es tan famoso como nosotros, y luego murieron en unos acontecimientos, accidentes, cosas terribles, ¿no? Mujeres que eran famosas y se les predicó el Evangelio y dijeron: no me importa tu Jesús, pues, yo hago de mi vida lo que yo quiero. Y lo cierto es que de Jesús, de Dios, nadie se puede burlar. No, recientemente decían, ¿no?, de que hubo Óscares en los de Hollywood no mucho tiempo atrás, antes de que sucediera el incendio, y como una semana después, que ellos dijeron en ese evento: esta es una ciudad sin Dios, Dios no existe. Dios no existe porque es una ciudad sin novedad, no hay nada, Dios no existe. Bueno, días después viene esta catástrofe de los incendios. Yo no quiero que usted vea que estoy atribuyéndole todo eso como el juicio de Dios. Si lo es, lo es, y si no lo es, no lo es. Pero mi enfoque es que de Dios nadie se puede burlar. No tentemos al Señor, porque de Dios nadie se puede burlar. Sí, tengamos temor a Dios, tengamos reverencia a Dios. Sí, porque esto es bueno. El temor del Señor nos va a enriquecer, nos va a llevar una vida agradable al Señor. Entonces, démosle gracias. Amado Señor y Padre nuestro, te damos gracias